ser recibida con tanto cariño, digo, pero esta gente no me conoce, ¿por qué me recibe así? ¿No? Así que bueno, espero que ser de bendición para ustedes, así como el Señor nos bendice de tantas maneras. Les cuento algo de mí. Yo dije que soy psicóloga, pero eso no es lo más importante. Ese es mi rol profesional y con el cual sirvo al Señor desde hace muchísimos años. Mejor no les digo cuántos para que no calculen la edad. Me gusta presentarme como una hija de Dios. Desde chiquita tengo una herencia bendita en ese sentido, de papás, abuelos, que nos han guiado en la palabra de Dios. Y en la tercera charla justamente voy a hablar de las herencias, las que recibimos y las que dejamos. Qué importante como mujeres las herencias que dejamos, ¿no es cierto? Ya la hermana hoy nos habló de esto, de la trascendencia, la influencia, así que vamos en la misma línea. Les cuento que lo que sé de familia no lo sé solamente por los libros, sino que lo sé por haber venido de una familia con todas sus cosas buenas y sus imperfecciones también. Formé una familia junto con mi esposo, tenemos 3 hijos, una hija y 2 hijos varones y 5 nietas, que para las que son abuelas ya saben, ¿no? Son nuestro especial tesoro. Y las que todavía no lo son, en algún momento nos van a entender, porque las abuelas siempre estamos chochas con nuestros nietos. Las nenas, porque son 5 nenas, tienen entre 3 años y casi 17 años la mayor. Ustedes van a ver por allí un librito que yo escribí que se llama Crecer con Sol, y Sol es mi nieta mayor, que ahora ya casi está cumpliendo 17 años. Y la otra cosa que les quiero contar es que trabajo desde hace 20 años más o menos en un ministerio hermoso dedicado a familia. El ministerio se llama Eirene, Argentina. A veces llama a la gente y pregunta, ¿está la señora Irene? Bueno, les cuento que Irene es una palabra griega y su equivalente en hebreo es shalom, que quiere decir paz, armonía. Y la idea con que empezó Irene hace ya más de 35, 40 años en Ecuador y después en Argentina hace más de 20 años, la idea es justamente el fortalecimiento familiar. Así que estos hermanos tuvieron una visión respecto de la necesidad de fortalecer las familias. Y creo que vamos en la línea de Dios. Dios quiere que fortalezcamos nuestras familias y que salgamos nosotras de acá levantándonos como madres de familias. El tema que preparé para esta mañana se llama Esperanza para nuestras realidades familiares. Les cuento que hay una guía que después ustedes van a recibir. Todavía recién estamos empezando y no nos organizamos bien, pero gran parte, por lo menos algunos puntos principales, están allí escritos en esas hojitas. Les cuento para que no se aflijan si no pueden tomar nota de todo. Así que después de esta reunión creo que van a recibir esas hojas. Hace un tiempo me dieron un tema para la iglesia, en la iglesia del pastor Zaraco se hizo una reunión sobre familia, todo un fin de semana, y el tema que me dieron para un taller era familias en crisis. Así, solamente eso, 3 palabras, familias en crisis. Bueno, vieron que los psicólogos la hacemos compleja a veces, ¿no? Entonces dije, ¿qué significará familias en crisis? ¿Qué esperará esta gente escuchar? Desde un aspecto sociológico, ustedes vieron que todo el tiempo se está preguntando y se está diciendo la familia está en crisis. A veces es pregunta, a veces es afirmación, la familia está en crisis. ¿Tiene futuro la familia? Así tal como está. ¿Es normal que la familia atraviese por crisis? ¿Todas las familias pasan por crisis?
¿Hay familias que viven en crisis crónica o de crisis en crisis? Yo les dije que los psicólogos la complejizamos y somos de hacer muchas preguntas, ¿no? Miren todo lo que me pregunté para analizar el título. ¿Es posible resolver los conflictos y sobrevivir a las crisis? Con todas esas preguntas, la afirmación o lo que queremos proclamar hoy es que la familia está viva. La familia está viva. ¿Saben por qué? Porque la familia es un invento de Dios, nace de su mismo corazón. A diferencia de otras instituciones humanas, que los seres humanos hemos ideado porque teníamos necesidad, por ejemplo, de escuelas, de organizaciones, de clubes, de un ministerio como familias, etc. A diferencia de eso que es invención humana, la familia es un invento de Dios. Y por lo tanto, Él la sustenta y la cuida y ha atravesado siglos de dificultades y adversidades. Ustedes saben que mi nieta mayor nació en el año 2000. ¿Se acuerdan? Cambio de milenio, las cosas terribles que se auguraban, ¿no? Venía el fin del mundo, etc. Y la verdad es que las cosas que pasaban parecía que era cierto, que eso iba a ocurrir. La caída de las Torres Gemelas, en Medio Oriente desastres. Y yo ya como abuela tomé otra perspectiva, aparte más vieja, que a mis 20, cuando tuve a mi primera hija, dije, pobre mi nieta, ¿en qué mundo le va a tocar vivir? ¿No? Y medio que esa alegría de la llegada de sol en un día tremendo de lluvia y de tormenta en Buenos Aires, que recomendaban que la gente no saliera porque había alerta meteorológica y mi hija tenía que ir corriendo para el sanatorio a tener su hija, en ese contexto nació Sol, y en ese contexto mundial, ¿no? Y en ese momento yo me acordé de un texto que dice, de generación a generación se alabarán tus obras y proclamarán tus poderosos hechos. Y yo me acordé ahí, miren qué importancia el tema de la herencia y de la trascendencia. Yo me acordé de mis abuelos, que vinieron a la Argentina pobres, huérfanos. Nosotros somos de familias armenias, habiendo vivido el genocidio, habiendo morir a sus papás, vinieron huérfanos, pobres, sin nada a la Argentina, solamente, casi nada, con la fe a cuestas. Y eso es lo que les permitió desarrollarse, no solamente sobrevivir, sino llevar vidas plenas. Y yo dije, Señor, si vos fuiste el Señor de mis abuelos, en tiempos tan difíciles, sin recursos de ningún tipo, ni materiales, ni sociales, ni padres que cobijaran, ¿cómo no vas a ser un refugio para mi nieta y para las generaciones que van a venir? Y esto estimuló mi fe. Así que esta es una prueba, un detalle que les quería contar, que se me ocurrió ahora, ni siquiera lo tenía escrito, de esto de que Dios sostiene a la familia, porque nace de su mismo corazón. Y ahí en el Génesis dice, no es bueno que el hombre, que el ser humano esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ahí comienza lo que después iba a ser la prolongación de la familia. Es cierto que la familia está bajo amenaza, hay muchos peligros sobre la familia, ¿no? Que podríamos detallar o comentar en otro momento. Pero ¿saben qué? La familia estuvo bajo amenaza en todos los tiempos, no es una cosa de ahora, ¿eh? Porque a veces pensamos que el internet, que este juego de la ballena azul, ¿no? Ojo, son cosas a prestar atención, no digo que no. Lo que estoy diciendo es que no tengamos una visión catastrófica, porque en todos los tiempos la familia estuvo amenazada. ¿Saben por qué? Sencillamente porque a todo lo que es vida, que proviene de Dios, se le opone, ¿quién? El diablo, Satanás. Por lo tanto, es cierto que Satanás quiere destruir la familia. Es una realidad. Pero más poderoso, ¿quién es? Es Dios.
Así que, lejos de destruirse, se perpetúa y se recicla, para usar una palabra moderna, ¿no? Se recicla. Vamos a ver cómo después. En una encuesta reciente, miren qué interesante, no en el mundo evangélico, en el mundo secular, dice que el 80% de los argentinos piensa que la sociedad ideal se apoya en la familia y que la base de la familia es el matrimonio. ¿Qué tal? Es sorprendente, ¿no? Que a veces, a pesar de no poder vivir a la altura de los ideales de Dios, con todo, el ideal de Dios está marcado en el corazón de los seres humanos, sean o no cristianos. Después, si lo pueden vivir es otra cosa, porque ese mismo 80% dice que si el matrimonio no funciona, que se divorcie, ¿no? Interesante. O sea, hay un anhelo de familia, pero por otro lado hay como una imposibilidad para sostenerla, etc. Y los cristianos tenemos mucho para decir sobre eso y para aportar a nuestra sociedad. ¿Están de acuerdo? Algunas características de la familia. Ustedes saben que la familia no es una foto, aunque a veces nos gustan las fotos, y vieron que esas fotos preparadas donde estamos todos, yo aprovecho, por ejemplo, los casamientos, así, y al principio del casamiento le digo a mis nietas, pónganse y vamos a sacar una foto. Digo al principio porque después se imaginan cómo quedan las chiquitas, ¿no? Todas despeinadas, todo arrugado el vestido. Entonces, desde el principio digo, vamos a sacarnos una foto. Esa es la foto para mostrar, ¿no? La que es linda, la que estamos todos peinaditos, arregladitos y todos sonreímos, excepto Morita o Josefina, que hacen lo que se les da la gana con 3 y 4 años. Basta que le digas sonreír para que muestren que yo no quiero sonreír o no quiero sonreír cuando vos querés, ¿no? Bueno, pero ¿saben qué? La familia no es una foto, la familia es dinámica. No estamos siempre arregladitos, peinaditos y con la mejor ropita puesta. La familia va pasando por un montón de circunstancias, de ciclos evolutivos, normales. Por lo tanto, cuando vos ya te acomodaste a una etapa, cuando aprendiste cómo ser madre de un preescolar, aquí que el nene va a la primaria. Y cuando terminó la primaria, tiene que ingresar al secundario. Tendría que. Eso es lo que aspiramos. Y después resulta que, bueno, universidad, trabajo, novia, ¿no? Novio. Es decir, todo el tiempo la familia está en constante movimiento. Pero también hay otras crisis que no tienen que ver con esta cosa del crecimiento normal, sino que pasan otras cosas. Hay otras crisis que no son ni tan lindas ni tan esperables, que esperaríamos o desearíamos que no pasen en nuestras familias, y sin embargo suceden. Son las crisis accidentales, donde tanto los hijos de Dios como los no hijos de Dios les pasan las mismas cosas. Después quizás afrontarán diferente, se espera que afronten diferente, pero nos pasan las mismas cosas. Ustedes saben que yo cuando era chica pensaba, por la iglesia en la que me crié, me desarrollé, etcétera, que todo adentro era ideal y éramos todos maravillosos y perfectitos, ¿no? Y que las cosas malas o torcidas pasaban afuera. Eso me pasó a mí, yo no sé ustedes, hasta que uno se dio cuenta que la cosa no era así, ¿no? Y que ni los de afuera son tan malos, ni los de adentro somos tan buenos. Esa es mi experiencia, ustedes pueden opinar diferente. ¿Qué cosas nos pasan? Las crisis accidentales que no desearíamos, todo tipo de pérdidas y duelos. Un accidente en la familia, una enfermedad grave, el divorcio menos esperado, los hijos que no llegan. Bueno, ahora lo voy a explicitar. Estas son las crisis accidentales. Todo esto puede generar desilusión y sufrimiento. Y saben que muchas veces hasta podemos perder la esperanza. Sí, podemos perder la esperanza, aunque seamos hijos de Dios. Hay un montón de pasajes en la Biblia, que ahora por falta de tiempo no lo voy a mencionar, de grandes hombres de Dios que se vieron
desesperanzados, a punto de desear morir. No sé si alguna vez a ustedes les pasó esto. A veces los cristianos no lo confesamos, porque ¿cómo voy a decir que me quiero morir? Eso es sacrílego, ¿no, hermana? No lo digas. Sin embargo, es lo que muchas veces sentimos. Claro que lo barnizamos de cierta espiritualidad, ¿no? Entonces los cristianos decimos, bueno, me gustaría estar con el Señor. No dicen me voy a matar, me quiero matar. Me gustaría que el Señor me lleve. Entonces uno dice, qué hermana espiritual, ¿no? Nada, está desesperanzada y no le encuentra la salida. Eso es lo que le pasa, ¿eh? Tal como fue la experiencia de Jeremías, del Señor Jesús. O Pablo mismo, que decía, sería mucho mejor estar con el Señor, pero tengo que estar acá batallando y luchando con ustedes, que son unos cabezas duras, etc. Muy bien, familia, ilusiones y desilusiones. Todos los proyectos que tenemos en la vida, aunque sean chiquititos o más importantes, tenemos ilusión de que salgan bien, ¿no es cierto? Si no, nadie se metería a hacer nada. Qué sé yo, empezamos a estudiar, un nuevo trabajo, o cosas más pequeñas como irme 2 días de vacaciones. ¿Qué esperamos? Que no llueva, que esté todo lindo, que nadie se pelee, ¿no? Es una ilusión, que esté todo lindo. Así generamos los proyectos. La verdad que sería raro aquel que arma un proyecto y dice, no, yo voy a hacer esto, pero todo va a salir mal. Está bien, siempre están los negativos, ¿no? Pero lo usual es que tengamos expectativas, ilusiones. Así que imagínense cuántas ilusiones hay detrás del proyecto familia. Tremendo. El proyecto familia es uno de los proyectos humanos que más ilusiones concentra. ¿Saben por qué? No solamente porque está impreso en el corazón del ser humano por Dios mismo, sino porque además es un proyecto de largo plazo. No es una vacación de 2 días. No es, bueno, me va mal en este trabajo y me cambio si no me gusta el jefe, ¿no? Es un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Aunque hoy se dice, bueno, nos juntamos y vemos qué pasa, si nos llevamos bien, en el fondo la gente quiere que le vaya bien. Y por eso hay tanto sufrimiento y dolor cuando se rompe, por ejemplo, un matrimonio, aunque no sean del Señor, ¿eh? Además, concentra muchas ilusiones por la intimidad y cercanía de los vínculos. Si en el trabajo no me va bien, porque mi jefe no me gusta, bueno, qué sé yo, lo aguanto un rato y después me voy a mi casa. Pero en la familia yo me tengo que ver con mi esposo, ya hace, ¿cuánto? 42 años que nos vemos la cara todos los días, ¿no? O casi todos los días, a veces yo me tomo una semana, un descansito. Pero 42 años, ¿no? O los hijos, ¿eh? En su crecimiento, en su desarrollo, son vínculos muy cercanos y que por lo tanto, cualquier cosa que salga mal, ¿qué pasa? Nos duele, ¿no? Nos desilusiona. Por eso la desilusión es una experiencia frecuente en la vida familiar. Algunas ilusiones, a ver si coincide con algunas que ustedes han tenido o tienen. Pueden ir pensando porque después van a ver que una de las tareas que pedimos ahí es que ustedes mencionen algunas ilusiones que tenían con respecto a la familia y algunas desilusiones que hayan ocurrido. El deseo de que nuestra familia de origen hubiera sido perfecta. Esta es una ilusión como retroactiva. Y de no haber sido dañados en ella durante nuestra niñez y adolescencia. Cuando uno es chico, nos toca la familia que nos tocó. Nadie de los que estamos acá pedimos haber nacido, creo, ¿no? Ni siquiera nuestro nombre elegimos, que a veces nos peleamos. ¿Cómo no me pusiste ese nombre, no? Mi hija Evangelina estuvo peleada con su nombre por un buen tiempo hasta que descubrió que era algo original y le empezó a encantar, ¿no? Pero cuando era más chiquita decía, Evangelina, ¿usted qué cosa rara? Evangelina Ruth. Ni nuestro nombre elegimos, no elegimos los padres que tuvimos, no elegimos el lugar geográfico donde nos desarrollamos,
no elegimos los contextos saludables o no que nos hayan tocado. ¿Es verdad eso? Y muchas veces nos damos cuenta de eso cuando ya somos grandes y tenemos problemas. A mí me pasa como psicóloga que cuando vienen las personas descubren que esto que les pasa ahora o esta dificultad que tienen ahora se remonta allá lejos y hace tiempo, cuando no decidieron nada ellos o ellas. Los que decidieron fueron los adultos. A veces muy bien y otras veces horrible, que dejan marcas, huellas. Sobre eso vamos a volver en otros momentos. Así que es una desilusión cuando yo muchas veces encuentro jóvenes que dicen, ¿y yo qué culpa tengo? Ninguna. La verdad que cuando vos fuiste chico y adolescente, ninguna. Ahora, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Pero a veces descubrimos y nos desilusionamos y nos entristecemos porque nos damos cuenta que hemos sido dañados. El deseo de mantener sanas y hermosas relaciones con nuestros padres y hermanos cuando somos adultos. A mí me gusta trabajar especialmente con jóvenes, es un poco egoísta de mi parte, a pesar de que yo soy vieja, pero me gusta trabajar con jóvenes porque uno se mantiene joven y además porque hay mucho para hacer, para adelante, muy esperanzador. Y ustedes saben cuántos jóvenes, quizás les pasó a ustedes, ¿no?, que desean tener buenas relaciones con los padres y no pueden. Porque a veces digo, como madres, nos quejamos de los hijos, ¿no? Este chico no me escucha, esta nena no se sienta a hablar conmigo. Tenemos a veces quejas, ¿no?, contra los hijos. Sin embargo, la verdad que es muy triste, porque es como algo que está al revés, ¿no? Hijos que están dolidos porque no pueden tener sanas relaciones con sus papás y mamás. Y lo mejor que les puede pasar es alejarse de ellos. Tremendo, ¿no? Después tienen dudas sobre esto, me pueden preguntar. Pero a veces desean y necesitan poner distancia porque son padres y madres tóxicos. Bueno, esto es una enorme desilusión. ¿Por qué no pude tener una mamá comprensiva? ¿Por qué tuve un papá que nunca aprobaba lo que yo hacía? Quizás es la experiencia de alguna de ustedes. La ilusión de formar una familia propia y que sea maravillosa. Ahora sí. No, la verdad que mi familia de origen fue un desastre, pero ahora que me voy a casar, no voy a cometer los mismos errores y va a ser Todos pensamos cuando nos casamos que todo va a ser maravilloso, ¿o no? Salvo si uno se casa de más grande y ya tiene un poco más los ojos abiertos, ha vivido algo, etcétera. Pero cuando nos casamos muy jóvenes, yo miro para atrás y digo, wow, qué complicado era casarse y yo ni me di cuenta, ¿no? Ni me di cuenta. Bien. Encontrar al esposo o a la esposa ideal. No voy a decir al príncipe azul, pero ¿no? Que sea ideal. No importa que yo no sea ideal, pero que el otro sea ideal. Y sí, más bien. Junto con esto, la ilusión de una familia que no se rompa nunca y que el matrimonio dure para siempre y que nos muramos los dos al mismo tiempo. Claro, eso si nos llevamos bien, ¿no? Si no, mejor no digamos acá lo que pensamos porque no va. Y los hijos, bueno, los hijos se llevan, chicas, todas las palmas, ¿no? Porque si el marido no salió tan bien como pensaba, bueno, por lo menos en los hijos se pone mucha de la idealización nuestra. Queremos que hagan lo que nosotros no hicimos, lo que nosotros no pudimos, y pensamos para ellos, y es normal esto, cosas hermosas, ¿no? Que cumplan siempre con las expectativas, que no se enfermen y que no se mueran antes que nosotros los padres. Y esto lo digo con dolor. Yo antes este punto ni lo mencionaba. Yo tengo un libro escrito que se llama Esperanza en medio de ilusiones perdidas, que es el desarrollo de este tema que estoy dando hoy. Y el capítulo por la muerte de un hijo no estaba incluido en la primera edición, porque a mí me parecía un tema tan doloroso y sensible que ni siquiera lo podía abordar.
pero me encontré con un montón de personas que me decían, ¿no escribiste sobre la muerte de los hijos? Porque es un tema real, que a veces preferimos ni siquiera pensarlo, quizás algunas de ustedes lo han experimentado, ¿no? En un embarazo que no llegó a término, llamado embarazo por los demás, pero para la mujer que está gestando un hijo, es un hijo, no es un embarazo que se pierde. Digo porque a veces no le damos la trascendencia que tiene, ¿no? O un niño que se muere de chico por alguna enfermedad, un accidente, o un hijo que muere en la juventud. Son experiencias más comunes de lo que pensabas. Cuánto dolor que trae. Algunas de nuestras realidades familiares. Recién hablamos de las ilusiones, ahora mencionamos cuáles son nuestras realidades. Ustedes piensen en la de ustedes, yo voy a mencionar algunas. Las dificultades para formar una pareja. No siempre no me casé porque no quise. Si es una elección personal, está muy bien y hay que respetarla, pero no siempre es esa la motivación. A veces porque no pude, por distintos motivos. La desilusión en el matrimonio, los hijos que no llegan. Hace unos años yo armé un grupo para matrimonios que no pueden tener hijos, un grupo de ayuda mutua. Porque en ese año tuve varias experiencias con matrimonios jóvenes que no podían tener hijos y me di cuenta que la iglesia en general, no aborda este tema con la profundidad que debería hacerlo y con la seriedad, siendo que es muy alto el porcentaje de matrimonios que no pueden tener sus propios hijos, que no los pueden concebir. Se abre entonces ahí un abanico de opciones para los que no estamos preparados. Si el hijo no llega, tratamientos de fertilidad, sí, no, cuáles sí, cuáles no. Un creyente puede, no puede, debe, no debe, ¿no? Un montón de temas éticos, médicos, económicos, y una iglesia que da respuestas que la verdad muchas veces hacen doler más de lo que en realidad ayudan, cuando prometemos cosas que no van a suceder, cuando en las ceremonias de casamiento garantizamos que van a venir los hijos y los hijos no llegan. Experiencias en la Biblia tenemos de sobra, ¿no? Así que es una realidad. Adoptar, no adoptar. Ahora justo estoy terminando de armar una clase sobre adopción. Hijos que no llegan es una desilusión. Hijos, ahora ya tenés los hijos. Ahora la desilusión es que no cumplan con las expectativas. Un matrimonio que ve que es un nene pequeño, tiene ciertas dificultades y el médico dice hay que hacer una consulta con el neurólogo, hay que ir a estimulación temprana, ¿no? Desilusión bien temprana. Una desilusión más adelante, no es el hijo que deseabas o que idealizaste, ese hijo tiene dificultades de cualquier tipo. Llega la adolescencia, las compañías, las drogas, la incomprensión, la rebeldía, cuánto dolor que trae. El divorcio, la viudez, las madres solas, las familias ensambladas, los conflictos familiares diversos. Si en los otros no te tocó, en esta te anotaste seguro, ¿no? Pues si tenés una familia, tenés que tener conflictos, porque hasta un punto es saludable tener conflictos. Eso lo voy a mencionar en otro momento. Pérdidas económicas, desempleo, o sea, también nos pasan otras cosas que no necesariamente tienen que ver con los vínculos ni con el crecimiento, pero estamos insertos en una sociedad, ¿no? Entonces nos pasan cosas como al común de los mortales. Las enfermedades mentales y físicas, la violencia en la familia, la muerte de los seres queridos. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué cosas vos soñaste, pensaste, programaste, le pusiste expectativas y no se dieron? ¿Por errores tuyos, por errores de otros o por culpa de nadie? Porque no siempre es responsabilidad nuestra lo que nos sucede, ¿verdad? Y sin embargo las tenemos que afrontar.
¿Cuál es tu realidad? Muy bien, yo tenía acá lo de familias disfuncionales, pero no lo voy a dar todo porque es muy largo. Pero quiero decir esto. Todas las familias somos imperfectas, todas las familias humanas, en algún grado. Simplemente porque estamos de Génesis 3 para acá, digo yo. Después de Génesis 1 y 2, donde se marca el ideal de Dios, donde era al comienzo, Génesis 3 hace la entrada al pecado y con eso se arruina parcialmente todo lo que Dios creó, la naturaleza, el ser humano, la relación entre ellos. O sea, la familia está formada por seres humanos imperfectos. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, por lo tanto el resultante que va a ser imperfección. Pero hay familias que pasan de grado de la imperfección y son disfuncionales. Técnicamente la llamamos así. Y esta disfuncionalidad es crónica, no es que en algún momento todos podemos ser disfuncionales o no estar funcionando bien como familia, ¿verdad? Pero estas familias son crónicamente disfuncionales todo el tiempo. Vos escuchás hoy un problema, dentro de 10 años te los encontrás y es lo mismo, ¿no? Como una calecita con distintos colores, matices y qué sé yo, pero están en el mismo conflicto. No es que, bueno, antes tenían un conflicto con el hijo, pero ahora ya el hijo creció, o tenían una pelea y bueno, lo resolvieron. No, son familias que crónicamente repiten un circuito disfuncional. Y voy a mencionar solamente algunas características. Son rígidas ante los cambios, es decir, no se reciclan, no son flexibles para admitir que hay cambios. Vos no podés seguir teniendo a tu hijo de 25 como cuando lo tenías a los 15 o a los 5. Será hijo toda la vida, pero habrás tenido que cambiar tu rol o acomodarlo a tener un hijo adulto. Menciono esto porque esto se da con mucha frecuencia. También es un tema preferido mío y de lo cual se habla bastante poco. Cómo criar o cómo ser padres de hijos adultos, saludablemente. Por un lado es una enorme liberación. Yo soy feliz con mis hijos adultos. No los tengo que cuidar, no les tengo que alimentar. Lo hago si quiero, los invito a comer, les hago comida, los mimamos, pero no es mi responsabilidad criarlos, ya terminé con esa parte, ¿no? Pero cuánta dificultad hay a veces para los hijos en ser autónomos, independientes, responsables, hacerse cargo de su vida. Y muchas veces esa dificultad tiene que ver con padres que no sueltan adecuadamente. Solamente menciono el título, no puedo entrar ahora más en el tema, pero es todo un tema interesante a revisar. ¿Qué nos pasa como madres en este caso, ¿no? Como madres tenemos un rol especial en esto de estimular a los hijos a crecer, a independizarse, aunque eso signifique que piensen diferente a nosotros y que hagan diferente a nosotros. ¿Escucharon bien? Yo sé que voy a ser muy impopular, hermanas, pero lo lamento. Me tengo que jugar por la verdad, o por lo que creo que es la verdad y la salud. Dejemos crecer sanamente a nuestros hijos, no los manipulemos santamente, porque a veces también, ¿no? Parece santo porque le decimos alguna palabra bíblica, pero detrás de eso puede haber mucha manipulación. Dejemos que se hagan cargo de sus vidas, acompañemos a nuestros hijos en todas las etapas, pero ya asumiendo que son hijos adultos. Estas familias tienen roles confusos o alterados. Muchas veces los hijos parecen padres de los padres. Un nene de 10 años decía: yo soy el único en mi familia que puedo calmar a mi papá. ¿Qué tal? Por un lado te lo comías, porque una preciosura el nene, pero por otro lado, pobrecito, ¿qué carga? ¿Cómo un niño pequeño va a ser el encargado de tranquilizar al padre?
violento. Ojo con estas cosas, ¿no? No permitamos, y ahora todos somos grandes, quizás nos tocó a nosotros ese rol en nuestra familia de origen, hacer de mamá de nuestra mamá, que era re inmadura, o tranquilizar a nuestro papá que venía borracho o violento. Guarda con eso, ¿no? Que no repitamos la historia con nuestros hijos. Los adultos están para ejercer su rol de adultos. Y aunque te hayas quedado sola con un hijo, porque el hombre escapó, porque huyó, porque abandonó, lo que fuere, busca a otras personas adultas. A la tarde voy a hablar de madres solas. Busca otros adultos que te sostengan, que te escuchen, que te acompañen. Es cierto que es difícil la tarea, pero no uses a tus hijos para eso. Por favor, te lo pido en nombre de la próxima generación. Se violan las fronteras personales. Todas las personas tenemos fronteras invisibles, límites, que deben ser respetados. Cuando mi nieta Sol, la primera, se imaginan la expectativa que había sobre ella, del lado de las dos familias, primera nieta, primera sobrina, primera todo, entonces, pobre criatura. Entonces yo la he ido a buscar al jardín, entonces le digo, ay Solcito, contale a la abuela cómo te fue, qué hiciste, ¿no? Yo toda entusiasmada. Y la niña hermosa me dice, abuela, no tengo ganas de contarte ahora. Ah, bueno, ¿no? ¿Qué hacemos frente a una respuesta? Fue correcta, ¿eh? No fue insolente. No tengo ganas de contarte ahora. Eso es límite o expresión de un deseo. ¿Qué hace el adulto con eso? Un adulto que respeta y que va poniendo pequeños ladrillitos de respeto, dice, bueno, no importa, dentro de un ratito, cuando tenés ganas, me contás. Por lo menos opino yo así. Quizás hay algunas que opinan que debemos obligar al niño de 3 años a hacer algo que nosotros queremos. También podemos decir, las nenas buenas no hacen eso. Y las nenas de Jesús menos. Con lo cual, bueno, ustedes se ríen, pero yo escucho después las historias de cómo armó la gente la dificultad para poner fronteras o límites. ¿Por qué no pones un límite a este maltrato? Porque nunca nadie respetó desde su infancia la puesta de límites. ¿Se entiende? Me encantaría charlar y que esto fuera un ida y vuelta, ¿no? Porque yo no sé si me siguen, si estoy delirando para ustedes. Igual después me lo pueden decir. Las fronteras personales deben ser respetadas. Muchos abusos emocionales, físicos, sexuales ocurren porque no se respetan las fronteras individuales, las fronteras de intimidad. Nuestra nieta de 3, ya hace como más de 6 meses que dice, abuela, quiero ir al baño, yo tengo que prender la luz porque ella no llega. Bueno, ahora andate y yo te aviso. Y cerrá la puerta, andate y cerrá la puerta. 3 años, recién cumplidos. Y a mí me da gracia, pero por otro lado me pone contenta. Digo, esta nena ha incorporado lo que son límites, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Fíjense qué cosas sutiles y pequeñitas, cotidianas, hacen a esto de la construcción de límites, donde no se respetan las fronteras individuales, y esto no tiene que ver con qué casa lujosa vivís o en qué casa pobre vivas, ¿eh? No tiene nada que ver. Tiene que ver con una cuestión interna de respeto por uno mismo y por el otro, ¿no? Del respeto de la intimidad. Padres que hacen por detrás de los hijos cosas, no, le decís a tu hijo que vas a hacer esto con autoridad, porque tenés autoridad sobre tu hijo adolescente, pero no lo hagas por atrás, moviendo los hilos. Y las mujeres somos muy de tejer, tejes y manejes, ¿eh? ¿Cómo vamos a pretender después que ellos respeten o exijan respeto de otros si eso no lo aprenden en casa? En las cosas más cotidianas, chiquititas, que parecen chiquititas y que sin embargo marcan huella. Son familias donde hay aburrimiento, tristeza, no hay disfrute, porque el disfrute tiene que ver con relajarse.
Estas familias viven tensas, en tensión. Uno nunca sabe cómo va a venir papá o mamá, con qué se va a salir, etc. Es un ambiente lleno de secretos y hay dificultad para actuar en el entorno. Son familias que quizás vienen a la iglesia, pero son como herméticas. No sabemos nada qué pasa ahí adentro. Y no es porque uno tenga que contar todo, ¿eh? Eso a mí tampoco me parece bien. O sea, creo en la intimidad y en el derecho a la intimidad, pero me refiero a la dificultad para interactuar con otros. Son familias que no reciben a otros, que no se puede entrar y salir con libertad, que los hijos no pueden ir a las casas de otros y viceversa, porque se encubren secretos ahí, que no deben salir de ahí. En estas familias muchas veces se dan adicciones de distinto tipo, alcoholismo, droga, abusos, problemas de personalidad graves, enfermedades mentales crónicas, y escuchen esto, práctica de una religiosidad rígida y legalista. Esto llama la atención. Se pone al mismo nivel que los abusos y las adicciones, una religiosidad, no estamos hablando de espiritualidad sana, estamos hablando de una religiosidad. Miren, yo hace más de 30 años que soy psicóloga. En el ambiente cristiano evangélico casi en su totalidad. Todavía me sigo sorprendiendo, uno parece que ya escuchó todo, ¿no? Y ya no se va a sorprender por nada. ¿Cómo uno sigue escuchando esto de la religiosidad? En la iglesia enseño una cosa y en casa hago otra. Esto es mortal para las mentes jóvenes. Porque ¿saben qué? Si algo bueno tienen los jóvenes, tienen muchas cosas buenas, pero por sobre los adultos, es que no quieren esta cosa. Los chicos son, decime las cosas como son. Entonces no podés en la iglesia ser la líder de sanidad interior y a tu hija adulta maltratarla. Estoy hablando de casos reales, ¿eh? No podés ser el diácono de la iglesia y en tu casa sos hosco, frío, por no decir airado o peyorativo, desvalorizante, etc. A los jóvenes se les hace un cortocircuito en la cabeza. Porque ¿qué aprendo? ¿Lo que se dice o lo que se hace? Ante la dificultad de esto, cuando estos dos mensajes no son congruentes, se cree lo que se hace, no lo que se dice. Tiene que haber congruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Y eso debe incluir nuestras fallas y defectos también, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, porque pobrecitos los hijos de padres y madres perfectitos. Eso es otro tema, ¿no? Otro problema. No, mostrarles lo que tenemos como dificultad, o decir, sí, yo con esto lucho, ¿no? Ser verdaderos. Pero no podés hacer en un lugar una cosa y en otro otra, porque tu hijo se marea, como mínimo. Por no decir, se irá rápidamente de tu religión, porque va a decir, con ese Dios no quiero saber nada. Y pobre Dios no tiene la culpa. El problema es la transmisión generacional acá, esto de padres a hijos, porque así como se heredan herencias de bendición o legados de bendición, estas cosas también bajan de padres a hijos y se repiten por modelos, no necesariamente porque haya un espíritu sino simplemente porque tu hijo repite lo que ve en vos. A veces nos causa gracia a nuestras nietas más chiquitas, porque ya cuando son más grandes es otra cosa, se cuidan más, ¿no? Pero las chiquitas, el modo de hablar o las palabras que usan, y uno dice igualito a lo que hace el padre, igualito a lo que dice la madre, ¿no? Porque copian los nenes. Y cuando nuestros hijos crecen y forman sus propias familias, van a sacar del modelo que tienen incorporado, del que protagonizamos nosotras, su modelo para la vida. Es importante, ¿no? A veces pensamos que no tenemos tareas importantes porque no somos profesionales o porque, qué sé yo, no me destaco en nada. Yo esto lo escucho mucho. Sin embargo, el rol que tenés en tu casa, no solamente como madre,
como hermana, como persona mayor, como abuela, como tía, como maestra de escuela dominical, líder de jóvenes, de adolescentes. Es una función formadora que excede a cualquier título social, profesional, de dinero. Está formando vidas o deformando vidas. Modelos de familia o familias modelo entre comillas. Ustedes saben que la familia no tiene una sola forma y el así llamado familia tipo cada vez tiende a desaparecer, ¿no? Familia tipo es papá, mamá y 2 nenes. Claro, ese es el formato ideal. Y yo digo, si son rubios y lindos, mejor, ¿no? Familia supuestamente ideal. Las familias vienen en todos los tamaños, formatos y colores. Y esto no es algo de ahora, ¿eh? Ahora tienen nombre, etcétera. Pero si uno va a la Biblia, hay un libro altamente recomendable, lástima que me parece que no está, que se llama Aún en las mejores familias, del doctor Jorge Maldonado. Y él toma 7 familias, es el creador de Irene allá en Ecuador hace como 40 años. Él toma 7 familias de la Biblia para hablar de cómo se comportaban estas familias, ¿no? Y uno ve que esto de las distintas formas de ser familia no es de ahora. Si uno va a la Biblia, uno va a encontrar todo tipo de familias. Familias ampliadas, donde convivían más de una generación. La familia nuclear es más de nuestra actualidad y especialmente de la ciudad. Familias monoparentales, que a la tarde voy a hablar de eso, de una mamá sola criando hijos, también puede ser un papá. Las familias ensambladas, los míos, los tuyos, los nuestros. Una familia de 3 solteros adultos, ¿se acuerdan? Los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y la Biblia dice, el Evangelio dice, a la casa de Marta, ¿no? Digo, porque siempre a Marta, pobrecita, la ponemos ahí en segundo plano, que Jesús fue a la casa de Marta, ¿eh? No dijo del varón, había un hermano varón, a la casa de Marta. Interesante. Muy bien, las disfunciones que acabamos de mencionar se dan en cualquier tipo de familia. Digo porque a veces pensamos que la familia supuestamente ideal no tiene conflictos, no pasa... ¿Está bien? Me acuerdo cuando en nuestro país se estaba por dictar la ley del matrimonio igualitario, que hubo mucho movimiento, ¿no?, de los movimientos cristianos, católicos, evangélicos, para impedir esa ley. Yo no voy a entrar en ese tema, pero me acuerdo que desde Irene nosotros sacamos una nota sobre eso, diciendo que los que somos defensores de la familia, la verdad que el tema no pasa porque se veía al matrimonio igualitario como una amenaza a la familia. Las peores disfunciones familiares ocurren en las familias heterosexuales. Todas estas cosas que mencioné no corresponden a los matrimonios gay. Son las familias heterosexuales y cristianas. Bueno, espero que no sea hereje lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que todas las familias son imperfectas o somos imperfectas y necesitadas de restauración. Todos necesitamos restauración, en mayor o menor medida. Algunas tienen que salir de cosas más graves, otras de cosas más simples, pero todos somos necesitados de la gracia de Dios. No somos perfectos, solo seres humanos, imperfectos y limitados. Entonces el sentimiento de pérdida y desilusión es inevitable, como decíamos antes. Y frente a esto, muchas veces tenemos que hacer duelos, lo que los psicólogos llamamos duelos. A veces pensamos que el duelo es solamente para cuando se nos muere un ser querido, ¿no? Sin embargo, los duelos tienen que ver con todas aquellas cosas que han estado en nuestra mente, en nuestro corazón como anhelo y que no han resultado. Hay que hacer un duelo. Te vas a mudar de tu casa y tenés que hacer un duelo. Se te murió el perrito. Me acuerdo de la esposa de un pastor, muy afligida porque se le murió la perrita, pero estaba más afligida por ser esposa de pastor y estar pasando eso, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser?
que con los años que tengo de creyente esté llorando a mi perrita. Digo, porque sos un ser humano, te apegaste a ella y ahora que no la tenés que hacer un duelo. Tenés que desapegarte. El duelo es eso, es la cicatrización del alma. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hay personas que frente a la desilusión dicen, esto no me va a pasar nunca más, entonces ahora me voy a poner dura y me voy a poner una coraza. A veces se dice explícitamente y otras veces casi sin darse cuenta, para no sufrir. ¿Vieron? Esas personas que dicen, no quiero sufrir más. Entonces no tienen más una amiga, se van cerrando. Eso es lo peor que nos puede pasar, chicas. Porque una vida sana, que merezca ser vivida, es una vida que arriesga, que cierra las heridas y vuelve a tener ilusiones, vuelve a apostar, vuelve a tener esperanza. Dios viene en nuestra ayuda, no estamos solos frente a nuestras realidades familiares. Él conoce mejor que nadie nuestros pesares. A pesar de que los conoce, quiere que se los contemos, porque en ese contarle somos nosotras las que nos esclarecemos de qué es lo que nos está doliendo. Él es un experto en hacer cosas nuevas a partir de pedazos rotos. Cuando ya los seres humanos no tienen más recursos, ahí está Dios. Y Él quiere ayudarnos a recuperar la esperanza perdida. Miren lo que dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza le es un atributo esencial a Dios, la esperanza. Y Él quiere no solamente que tengamos esperanza, sino que rebosemos, o sea, que nos sobre hasta para prestarle a otro. Me gusta mucho esa figura de que a veces estamos desesperanzados y una amiga o una hermana nos dice, yo tengo esperanza, ¿no? Y nos presta de su esperanza. Lo que yo misma no creo que puede suceder, mi hermana me presta, por decir así, de su esperanza en Dios. No es ilusión, es esperanza. La ilusión muchas veces tiene este aspecto ilusión viene de ilusorio, o ilusorio viene de ilusión, y tiene algo así como de engañoso, ¿no? A veces. ¿Vieron? Cuando uno tiene una ilusión y uno dice, bueno, pero está teniendo una ilusión que no tiene bases seguras. Pero la esperanza tiene bases seguras, es diferente a la ilusión. Y la esperanza no es necesariamente que se te van a arreglar todos tus problemas, que en poco tiempo esto no pasará más, que tu marido no va a volver a golpearte. No es esa la esperanza, ¿eh? Eso es ilusión muchas veces. La esperanza, a diferencia de la ilusión, es saber y creer que Dios va a estar con nosotros en cualquier situación que tengamos que afrontar, personal, de enfermedad, familiar, de conflictos. Muchos se resolverán y otros, si no se resuelven, la presencia de Dios está con vos siempre. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque estés a punto de perder la esperanza. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y el último punto que quiero tocar es la familia de Dios y la esperanza. La esperanza no es solamente un trato directo de Dios con nosotros, lo incluye, pero no solamente. Dentro de los recursos de sostén de Dios para sus hijos está la familia de Dios, familia de familias. Esto que tenemos ahora es familia de Dios. ¿Y qué lugar tiene la familia de Dios en medio de nuestras realidades familiares? Cuando nos pasan cosas, cuando tenemos desilusiones, cuando llegó la crisis, cuando pensamos que estamos a punto de sucumbir, estamos vulnerables y débiles, y es el momento donde la familia de Dios
cada una de nosotras se tiene que hacer presente, porque solas no podemos, chicas, no podemos. Aunque tengamos una familia re linda, a veces aún la familia no puede sola y necesita de otras familias para sostenerlos. Hay distintas figuras con que la Biblia representa al grupo de cristianos. Se habla de un cuerpo, se habla de un edificio y también se habla de familia. Cada una de esas figuras, cuerpo, edificio, familia, le pone alguna característica particular. La familia le pone toda esta idea de los vínculos, de la cercanía, de los aspectos afectivos que no tiene el edificio o el cuerpo, que puede ser muy eficiente, pero todo lo que tenga que ver con el amor está representado en la figura de familia de Dios. El Evangelio no es para vivir aislado. Cada vez más hay gente cristiana fuera de las iglesias. ¿Ustedes saben eso? Se dice que hay más cristianos afuera de nuestras iglesias que adentro. Nos tenemos que replantear qué nos pasa a nosotros como iglesia, y también los que están afuera se tendrán que replantear qué tipo de evangelio quieren vivir. Porque el evangelio no está concebido para, así como el ser humano no es bueno que esté solo, los cristianos tampoco podemos estar solos. Tenemos que vivir en la familia de Dios, aún con sus imperfecciones. Porque igual que la familia humana, la familia de Dios también tiene sus imperfecciones, ¿o no? Y a veces nos hace doler, ¿no? Siempre recuerdo una charla que tuve en un campamento con una señora mayor, y yo pensé que ella quería hablar conmigo por su viudez o porque, no sé, por otros temas. No, el dolor de ella era con respecto a la iglesia, que no sé, no me acuerdo ahora qué era lo que pasaba en la iglesia, ¿no? Y ella sentía este tema como algo de familia, de su propia familia, y es que en verdad era así, ¿no? Pero aún con todas sus imperfecciones, Dios pensó la familia, porque es lo mismo que digamos, bueno, como la familia es imperfecta, rompamos con el sistema familia y armemos otro tipo de organización humana. No va a funcionar, porque esto es diseño de Dios. Y la familia de Dios también es diseño de Dios, no es un invento humano. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La expresión unos a otros en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de algunos unos a otros? Oren unos por otros, exhórtense unos a otros, sosténganse unos a otros. ¿Qué más? Sopórtense unos a otros, como en una buena familia, oren. Esa expresión unos a otros está 58 veces en el Nuevo Testamento, sin contar los evangelios. Es un montón, para que a nadie le quepan dudas. ¿Vieron que a veces la gente se pelea por algún texto aislado por ahí que dice, bueno, ¿qué querrá decir tal cosa? Y empieza el debate teológico. De este unos a otros, o sea, el carácter relacional del evangelio, para que no nos quede dudas, está mencionado 58 veces, dicen los estudiosos. El evangelio no es para vivir solos, es para vivirlo en comunidad y en familia. Y el amor es ese vínculo. Y el amor no es algo que para hacer palabras bonitas, frases lindas. Es como en la familia, el amor hay que demostrarlo. Hay que decirlo, pero también hay que hacerlo, ¿no? Entonces todas esas acciones que mencionamos son expresión del amor. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10. Orar, escuchar, comprender, acompañar, hacer silencio, aconsejar, alentar, ofrecer calor de familia, colaborar en aspectos prácticos, cubrir roles ausentes o deficientes de la familia en problemas, sostener económicamente. Hay tantas cosas para hacer. Solamente les quiero contar un testimonio muy breve
de estos últimos meses, me piden que converse con una chica que unos meses atrás, estaba ella casada con un hijo y había tenido problemas en su matrimonio graves de violencia familiar, violencia conyugal y amenazada de muerte, así que se tuvo que ir de la casa, poner la protección perimetral, todas las cosas que se hacen en esos casos. Y la chica prácticamente no tiene familia, quedaba sola, vulnerable, y una chica cristiana que la conoció en un X lugar, no en la iglesia, la chica no llega a la iglesia originalmente, le ofrece calor de familia, lo que yo llamo calor de familia, y la cobija en su propia familia, siendo de la misma edad, también con una criatura de la misma edad, y esta chica vive 3 meses más o menos en esa casa. Pasó la Navidad con ellos, la fiesta con ellos. La chica no entendía nada, porque ¿quién hace eso? Casi no la conoces y la metes en tu casa. Después la conectó con un grupo de la iglesia, una célula que funciona, que le ayudaron, la animaron, oraron con ella, la sostuvieron de 1000 formas prácticas, el pastor también. Y cuando el pastor le presenta el plan de salvación, la chica inmediatamente dijo, si el evangelio es todo lo que ustedes hicieron por mí, claro que voy a decir que sí. Y aceptó al Señor. Ahora, el evangelio, antes de saber el plan del evangelio y que Jesús vino por los pecados de ella, lo leyó en la vida de estas personas que hicieron todas estas cosas con ella. No le predicaron primero, y entonces si te convertís y venís a nuestra iglesia te damos todo esto. Fue exactamente al revés. La chica no sale de su asombro, ¿no? Dice, todavía no logro entenderlo. Ella pudo alquilar su departamento, le salieron de garante los creyentes. ¿Quién te sale de garante hoy? Le ayudaron con eso, consiguió un trabajo, gente que le cuide la nenita mientras ella hace otras cosas. Esto es familia de Dios. Esto es familia de Dios. Finalmente, el ejemplo de Jesús. Si vos estás pasando una situación familiar complicada, o la pasaste, o la vas a pasar, como dice nuestro pastor, en esta se anotan todos, porque si no lo pasaste, lo vas a pasar, ¿no? ¿Por qué? No porque deseamos mal, sino porque es inevitable que tengamos problemas y crisis, ¿no? El ejemplo de Jesús en Hebreos 12, 2 y 3 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte? Escuchen esto, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Esto es esperanza, ¿no? Después del sufrimiento, esto es lo que le dio sostén, porque Jesús era humano también. Sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, no se cansen ni se desanimen. Qué linda palabra, ¿no? No se cansen ni se desanimen. Muy bien, voy a dejar acá para pensar de qué maneras te ayudó la familia de Dios a recuperar la esperanza. ¿Cómo ayudaste vos a otros en necesidad? Porque esto, para que sea saludable, tiene que ser circular. No son siempre unos los que dan y siempre otros los que reciben, porque eso crea una dependencia que no es buena. Sino que alternativamente, a veces tenemos que dar y otras veces tenemos que recibir de otros. Hay personas que les cuesta dar, pero hay otras personas que les cuesta recibir, ¿o no? Y especialmente las que siempre dieron, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a decir yo? Es una vergüenza que me pasa esto. O si soy líder especialmente, no me debería pasar, ¿cómo voy a...? ¿No? Esto en la familia de Dios, para que sea saludable, porque esto es un principio de salud mental, aunque la Biblia no diga principio de salud mental,
es que esto sea circular, que este dar y recibir, todos estemos inscriptos en esto. Aún en tu situación más complicada, vos podés estar ayudando a otros. Hay gente que dice, bueno, cuando solucione, cuando tenga, cuando resuelva, voy a servir. No llega nunca a eso, ¿no? A mí me conmueve ver cómo los ejemplos más solidarios de la Argentina provienen de personas en gran necesidad, no es a los que les sobra. Así que como hijos de Dios que podamos en esta mañana, chicas, renovar nuestra esperanza para ser madres que nos podamos levantar, ponernos de pie, no para negar nuestros sufrimientos, no para hacer de cuenta que no existen, pero sí para decir que en el Señor hay esperanza. Y que podamos en este unas a otras, yo no sé si ahora Mariela se puede hacer un pequeño espacio de reflexión personal y de oración entre cada 2 o 3 para poder compartir y hacer real esto de lo comunitario, ¿no? Que podamos, ¿querés guiarlo vos? Que podamos tomarnos ahora 5 minutos, 10 minutos si hay 10 minutos, para poder compartir unas con otras, orar unas por otras y hacer real el Evangelio que Dios pensó para nosotras. Queridas, en este momento vamos a buscar esas personas que tal vez no sean las que vino.